días, mi nombre es Alejandro Félix Livalencia y este es el proyecto Análisis del caso Jiménez López versus Brasil, correspondiente a la cátedra Seminario de Investigación en Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de la Maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Marcos. Bueno, el presente caso fue sometido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el 1 de octubre de 2004. El caso versa contra la República Federativa de Brasil y el objeto es que la Corte decidiera si el Estado es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, garantías judiciales y protección judicial, consagrados en la Convención Americana, por las supuestas condiciones inhumanas y degradantes de la hospitalización del señor Damião Jiménez López, una persona con discapacidad mental, los alegados golpes y ataques contra la integridad personal de este por parte de los funcionarios de la Casa de Reposo Guararapes, su muerte mientras se encontraba allí sometido a tratamiento psiquiátrico, así como la supuesta falta de investigación y garantías judiciales que caracterizan su caso y lo mantienen en impunidad. Con fecha 4 de julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó sentencia en el presente caso, declarando la responsabilidad del Estado de Brasil. Como consideraciones previas, se debe tener presente que durante la audiencia pública celebrada el 30 de noviembre de 2005, el Estado reconoció los hechos de la demanda relacionados con la muerte del señor Damião Jiménez López y la falta de prevención para superar las condiciones que permitieron que ocurriera tal incidente, puesto que en aquel momento era precario el sistema de atención mental en el Estado, y los hechos relacionados con los malos tratos a que fue sometido el señor Damião Jiménez López antes de su muerte, ¿no? Ello en relación a la violación de los artículos 4 y 5 de la Convención Americana. En cuanto a los hechos probados, se tiene que, en principio, lo referido a la historia clínica del señor Damião Jiménez López. El señor Damião Jiménez López nació el 25 de junio de 1969 en condiciones normales y durante su juventud desarrolló una discapacidad mental de origen orgánico, proveniente de alteraciones en el funcionamiento de su cerebro, presentando dificultades y necesidades específicas vinculadas a su circunstancia particular. Es así que en el año 1995 fue internado por primera vez en la Casa de Reposo Guararapes por un periodo de 2 meses y al regreso a su casa se le encontró, si bien en mejor estado, pero con signos de heridas en las rodillas y tobillos, las que él justificó diciendo que había sido víctima de violencia en dicha casa de reposo. Sin embargo, eh, los familiares creyeron finalmente la versión dada por dicha casa de reposo respecto a que esas lesiones habrían sido provocadas por el mismo señor Jiménez López al intentar fugarse, ¿no? Ese fue el argumento en ese entonces. Eh, y en días anteriores al 1 de octubre de 1999, el señor Jiménez López tuvo problemas relacionados a su enfermedad, por lo que el viernes 1 de octubre su madre decidió internarlo en la casa de reposos Guararapes, nuevamente ingresando a dicha casa en perfecto estado físico y sin presentar señales de agresividad ni lesiones corporales externas. El 3 de octubre de 1999, el señor Jiménez López tuvo una crisis de agresividad y estaba desorientado, encerrándose en un baño de la casa de reposo. Ante ello, fue retirado a la fuerza por un auxiliar de enfermería y por otros dos pacientes, sufriendo una lesión en el rostro. Asimismo, fue sometido a una contención física y el médico de la casa de reposo determinó que se le suministrara Jadol y Fernagan intramuscular, que básicamente son dos medicinas para calmarlo. Por la noche del mismo día, el señor Jiménez López tuvo un nuevo episodio de agresividad y volvió a ser sometido a contención física, a la que estuvo sometido entre la noche del domingo y lunes por la mañana. Respecto a los malos tratos y muertes del señor
Damián Jiménez López, se tiene que el 4 de octubre de 1999 la madre de la víctima llegó a visitarlo y lo encontró sangrando con hematomas, con la ropa rota, sucio y oliendo a excremento, con las manos amarradas hacia atrás, con dificultad para respirar, agonizante y gritando y pidiendo auxilio a la policía. Además, este presentaba excoriaciones y heridas y se le dejó caminar sin la adecuada supervisión. De igual forma, un auxiliar de enfermería lo acostó en una cama de la cual se cayó, por lo que lo acostaron sobre una colchoneta en el piso. Luego, la madre de la víctima solicitó a la casa de reposo que bañaran a su hijo y buscó un médico que lo atendiera, siendo atendido por Francisco Ivo de Vasconcelos, director clínico y médico de la casa de reposo, quien sin practicar exámenes físicos le prescribió algunas medicinas y enseguida se retiró del hospital. 2 horas después se produjo el fallecimiento del señor Jiménez López, sin recibir atención médica al momento de su muerte, ya que la unidad pública de salud en la que se encontraba no contaba con ningún médico en dicho momento. Posteriormente, el médico Francisco Ivo de Vasconcelos fue llamado y regresó a la casa de reposo para examinar el cuerpo de la víctima, declarando su muerte e hizo constar que el cadáver no presentaba lesiones externas y que la causa de muerte había sido un paro cardiorrespiratorio. Además, dicho médico tampoco ordenó la realización de una autopsia. Al enterarse de su muerte, los familiares solicitaron la realización de una autopsia, por lo que el cuerpo fue trasladado de la ciudad de Sobral, en la que se encontraba la casa de reposo, a la ciudad de Fortaleza, donde se realizó la misma. Además, se señala que durante el trayecto el cadáver presentó un fuerte sangrado. El mismo 4 de octubre de 1999, el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto, en donde justamente o curiosamente también laboraba el médico Francisco Ivo de Vasconcelos, realizó la autopsia del cadáver y en el informe del examen concluyó que la causa de muerte era indeterminada y que no tenían elementos para contestar cuál fue el instrumento o medio que produjo la muerte. Posteriormente, el 17 de febrero del 2000, en respuesta a una solicitud del Ministerio Público, el Instituto Médico Legal amplió el contenido de sus conclusiones e informó que las lesiones descritas fueron provocadas por acción de instrumento contundente o por múltiples golpes o caídas, no siendo posible afirmar el modo específico. Finalmente, en el año 2002, la Quinta Sala Civil del Juzgado de Sobral, durante el trámite del proceso civil por la muerte del señor Jiménez López, ordenó la exhumación del cuerpo para el esclarecimiento de las causas de muerte, la misma que fue practicada el 6 de abril de 2002 por el Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto, llegando a las mismas conclusiones que la autopsia realizada inicialmente. En cuanto a la investigación policial sobre la muerte del señor Damián Jiménez López, se tiene que en octubre de 1999, tanto la madre como la hermana de la víctima interpusieron denuncias para que se investigue y sancione la muerte de este. En noviembre de dicho año se aperturó la instrucción policial, dando su inicio a las diligencias correspondientes, y en diciembre de dicho año, el comisario de la policía de la séptima región de Sobral remitió al Ministerio Público su informe conclusivo en el que indicó que había una probable responsabilidad de la Casa de Reposo Guararapes y de las personas que estén vinculadas con los malos tratos, torturas y homicidios denunciados. En febrero de 2000 se realizó el careo de los testigos ante la Comisaría Regional de Sobral y el 25 de febrero se remitió al juez titular de Sobral las investigaciones seguidas por la denuncia número 404/99. En cuanto al proceso penal sobre malos tratos y muerte del señor Damián Jiménez López, se tiene que el 27 de marzo de 2000 el representante del Ministerio Público presentó ante la tercera sala del juzgado de Sobral acusación criminal contra Sergio Antúnez Ferreira Gómez y otros por suponerlos culpables del delito de malos tratos con resultado de muerte, tipificado en el artículo 136, párrafo segundo del Código Penal de Brasil. El 10 de agosto de 2000, la señora Albertina Viana López solicitó su admisión como coadyuvante civil en la acción penal, siendo admitida el 1 de marzo de 2001 por el juzgado de la tercera sala de Sobral. Desde el 24 de mayo de 2000 y durante alrededor de 2 años, el juzgado se limitó a celebrar audiencias, de las cuales muchas fueron aplazadas por distintos motivos.
El 9 de diciembre de 2000, el juzgado declaró cerrada la etapa de instrucción del proceso y requirió a las partes para que presenten sus alegatos finales. No obstante, el 25 de mayo de 2000, fiscales del Grupo de Apoyo Operacional de los Grupos Socialmente Discriminados de la Fiscalía General de Justicia enviaron un oficio al fiscal del Ministerio Público de Sobral, responsable por la acusación criminal en la causa por la muerte del señor Damián Jiménez López, en el que solicitaron la ampliación de la denuncia contra Francisco Ivo de Vasconcelos, que fue el médico de la casa de reposo que lo trató inicialmente, Marcelo Mesía Barros, y de la enfermera María Verónica Miranda Becerra y del empleado José Eleiser Silva Procopio, ¿no? Que eran empleados, ¿no? Trabajadores de la Casa de Reposo Guararapes. En ese sentido, el 22 de septiembre de 2003, la Fiscalía presentó sus alegatos finales, incluyendo la ampliación de la denuncia contra los antes mencionados. Como consecuencia de la ampliación se realizaron nuevas diligencias y por diversos motivos el proceso se extendió a tal punto que a la fecha de emisión de la sentencia de la Corte Interamericana todavía no se había emitido la sentencia de primera instancia en el proceso penal. En cuanto a la acción civil de resarcimiento, el 6 de julio del 2000, Albertina Viana López, ¿no? La madre de la víctima, promovió acción de indemnización ante la Quinta Sala Civil por daños morales en contra de la Casa de Reposo Guararapes, Sergio Antúnez Ferreira Gómez y Francisco Ivo de Vasconcelos, como consecuencia del dolor, tristeza, sufrimiento y humillación que pasó y pasará por el resto de su vida por la muerte de su hijo Damián Jiménez López. Sin embargo, a la fecha de emisión de la sentencia por parte de la Corte, tampoco se había emitido la sentencia de la acción civil, ¿no? Dado que esta en realidad dependía de la sentencia en el proceso penal. Es decir, mientras no hubiera sentencia en el proceso penal, no iban a resolver la acción civil. En cuanto a la exhumación del cuerpo del señor Damián Jiménez López, se tiene que el 15 de marzo de 2001 la Quinta Sala Civil decidió acoger el pedido de realización de la prueba pericial de exhumación del cadáver del señor Damián Jiménez López, solicitado por los representantes de la Casa de Reposo Guararapes, y dispuso que el director del departamento técnico de pericia debería nombrar a dos peritos para realizar dicha prueba. El 21 de febrero de 2002, la Dirección Técnica Científica del Instituto Médico Legal Dr. Walter Porto dispuso el día 6 de abril de 2002 a las 8 horas para la realización de la exhumación del cuerpo del señor Damián Jiménez López y designó a dos peritos al efecto. El 6 de abril de 2002 fue realizada la pericia de la cual concluyó que el caso del señor Damián Jiménez López se trató de una muerte real de causa indeterminada. En cuanto a la Casa de Reposo Guararapes, se tiene que esta casa de reposo era un hospital privado de salud, propiedad de Sergio Antúnez Ferreira Gómez, la que fue contratada por el Estado para prestar servicios de atención psiquiátrica bajo la dirección del Sistema Único de Salud y actuaba como unidad pública de salud en nombre y por cuenta del Estado. En el mes de octubre de 1999, alrededor de 54 camas de internación de dicho hospital estaban afiliadas al Sistema Único de Salud y las personas que ocupaban esas camas eran pacientes del Sistema Público de Salud. Era la única institución de internación o de servicios ambulatorios o abiertos, sea de carácter público o privado, de personas con discapacidades mentales de toda la región de Sobral, ciudad que está localizada a 200 kilómetros de la ciudad de Fortaleza, capital del estado de Ceará. En la casa de reposo Guararapes existía un contexto de violencia, agresiones y malos tratos, en que diversos internos frecuentemente presentaban lesiones en los miembros superiores e inferiores, las cuales eran causadas por empleados de la casa de reposo Guararapes. Los auxiliares de enfermería y vigilancia utilizaban a los pacientes para contener a otros. Aplicaban la gravata, maniobra que implica la posibilidad de asfixiamiento a algunos pacientes, quienes pensaban que tal práctica era la ley o era para mantener el orden. Determinaban también la contención física de forma indiscriminada, independientemente de si tal procedimiento había sido indicado por el médico responsable, e incentivaban enfrentamientos físicos entre los pacientes. También se tiene como otro hecho probado la intervención de la Casa de Reposo Guararapes.
El 13 de octubre de 1999, la señora Albertina Viana López, la madre de la víctima, presentó una denuncia ante la Coordinadora Municipal de Control, Evaluación y Auditoría de la Secretaría de Salud y Asistencia Social en contra de la referida casa de reposos, en la cual relató las circunstancias que rodearon la muerte de su hijo, ocurrida el 4 de octubre de 1999. Como consecuencia de ello, se instituyó una comisión de investigación administrativa para investigar los hechos denunciados por la señora Albertina Viana López. Y después de dos visitas de supervisión, de escuchar a 19 personas y analizar distintos documentos, la comisión presentó su informe final en el que concluyó que dicho lugar no ofrecía las condiciones exigibles y era incompatible con el ejercicio ético profesional de la medicina. En base a dicho informe, se realizó una intervención a dicha casa de reposo por un plazo de 90 días, prorrogado por 30 días más, y finalmente se dispuso cancelar la acreditación de la Casa de Reposo Guararapes como institución psiquiátrica para prestar servicios al Sistema Único de Salud en el área de asistencia hospitalaria en psiquiatría. En cuanto a las pensiones, se tiene que el señor Damián Jiménez López recibía del Instituto Nacional de Seguridad Social una pensión del Estado por incapacidad. Como consecuencia de su muerte, la señora Albertina Viana López pasó a recibir un beneficio social a título de pensión por muerte, el cual, a la fecha de la emisión de la sentencia de la Corte, ascendía a 350 reales. El 16 de junio de 2004, por decisión unilateral de su Asamblea Legislativa, el Estado de Ceará aprobó la Ley 13.491 que otorgó a favor de la señora Albertina Viana López una pensión mensual y vitalicia equivalente al salario mínimo en el Estado de Ceará, reajustable por el índice de revisión anual aplicado a los servidores públicos estaduales, que para el mes de mayo de 2006 ascendía a la suma de 232,40 reales. En cuanto a los familiares del señor Damián Jiménez López, se tiene que la señora Albertina Viana López, madre de la víctima, e Irene Jiménez López Miranda, hermana de la víctima, han padecido secuelas físicas y psicológicas como consecuencia de la muerte de la víctima, ¿no? La señora Albertina Vianas López, la madre, ha sufrido depresiones y problemas de salud, tal como gastritis nerviosa y una úlcera duodenal. Y la señora Irene Jiménez López Miranda padeció una depresión por más de 3 años. Y luego de la muerte de su hermano dejó de amamantar a su hija, quien estaba recién nacida. Asimismo, dejó de trabajar y no concluyó su contrato de trabajo que terminaba el 31 de diciembre de 2004. En la búsqueda de justicia que emprendió ante los órganos judiciales y derechos humanos a raíz de los hechos del presente caso, ha padecido y revivido en forma constante las circunstancias de la muerte de su hermano y tuvo que separarse de su familia por largos periodos. De igual forma, los señores Francisco Leopoldino López y Cosme Jiménez López, padre y hermano respectivamente de la víctima, han sufrido como consecuencia de la muerte de este, ¿no? El señor Francisco Leopoldino López mantenía lazos familiares con su hijo Damián Jiménez López y ha sufrido por su fallecimiento. Y de igual forma, el señor Cosme Jiménez López, hermano de la víctima, tenía una condición similar a esta, por lo cual la muerte de su hermano ocasionó una situación compleja, ¿no?, en su estabilidad emocional. En cuanto a los derechos vulnerados, tenemos en primer lugar la violación de los artículos 4.1 y 5.1 y 5.2 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, referidos al derecho a la vida, a la integridad personal y a la obligación de respetar los derechos. En cuanto a los derechos a las personas con discapacidad mental, en el fundamento 128 la Corte señala que los estados tienen el deber de asegurar una prestación de atención médica eficaz a las personas con discapacidad mental, lo que se traduce en el deber de asegurar el acceso de las personas a servicios básicos de salud, la promoción de la salud mental, la prestación de servicios de esa naturaleza que sean lo menos restrictivos posibles y la prevención de las discapacidades mentales. Asimismo, en el Fundamento 130, la Corte señala que todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe respetar la intimidad y la autonomía de las personas como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico. Además, el tribunal reconoce que este último principio no es absoluto, ya que la necesidad misma del paciente puede requerir tomar medidas sin contar con su consentimiento. Sin embargo, la discapacidad mental no debe ser entendida
como una incapacidad para determinar si debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen este tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. En relación a los cuidados mínimos y condiciones de internación dignas, la Corte señala que los principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la salud mental de las Naciones Unidas ofrecen una guía útil para determinar si la atención médica ha observado los cuidados mínimos para preservar la dignidad del paciente. Y en base a ello concluye que las condiciones precarias de la Casa de Reposo Guararapes no ofrecían un tratamiento de salud digno, pues afectaban a personas con una gran vulnerabilidad por su discapacidad mental y eran per se incompatibles con una protección adecuada de la integridad personal y de la vida. Respecto al uso de la sujeción, en el fundamento 134 la Corte señala que la sujeción es una de las medidas más agresivas a que puede ser sometido un paciente en tratamiento psiquiátrico, por lo que debe ser empleada como medida de último recurso y únicamente con la finalidad de proteger al paciente o bien al personal médico o a terceros cuando el comportamiento de la persona en cuestión sea tal que ésta represente una amenaza a la seguridad de aquellos, siendo este el único motivo para utilizarla y debiendo ser llevada a cabo solo por personal calificado y no por pacientes. En el fundamento 135, la Corte señala que el personal médico debe aplicar el método de sujeción que sea menos restrictivo después de una evaluación de su necesidad por el periodo que sea absolutamente necesario y en condiciones que respeten la dignidad del paciente y que minimicen los riesgos al deterioro de su salud. En cuanto a los deberes del Estado en relación con las personas con discapacidad, la Corte señala la existencia de tres deberes. El primero, el deber de cuidar, en el que señala que el Estado tiene una posición especial de garante respecto a las personas que se encuentran bajo su custodia, debiendo proveer las condiciones necesarias para desarrollar una vida digna. El segundo es el deber de regular y fiscalizar. La Corte señala que el deber de los estados de regular y fiscalizar las instituciones que presten servicios de salud abarca entidades públicas y privadas que presten servicios públicos, ¿no? Y por último, el deber de investigar. La Corte señala que el Estado tiene el deber de iniciar ex oficio y sin dilación una investigación seria, imparcial y efectiva a fin de determinar la verdad e investigar, enjuiciar y castigar a los responsables de los hechos. Por otro lado, se tiene también la violación del artículo 5 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, derecho a la integridad personal y obligación de respetar los derechos. La Corte señala que la delegada violación del artículo 5 de la Convención Americana respecto a los familiares de la víctima fue extemporánea, pero igual procede a analizarla. En ese sentido, señala que, analizadas las circunstancias del caso, la Corte considera probado el sufrimiento de la señora Albertina Viana López, madre del señor Damián Jiménez López, por el tratamiento dado a este por el Estado que culminó con su fallecimiento. De igual forma, la Corte consideró probado el sufrimiento y angustia de Francisco Leopoldino López, padre de la víctima, así como de Irene Jiménez López Miranda y Cosme Jiménez López, hermanos de la víctima. Finalmente tenemos la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana en relación con el artículo 1.1 de la misma, referidos al derecho a las garantías judiciales, a la protección judicial y a la obligación de respetar los derechos. En este extremo se tiene, por un lado, la investigación policial y diligencias relacionadas con la muerte del señor Damián Jiménez López. La Corte señala que el médico Francisco Ivo de Vasconcelos, al examinar el cuerpo de la víctima, no adoptó las medidas adecuadas y examinó el cadáver y no informó que el cuerpo presentaba lesiones externas, las cuales fueron descritas posteriormente en el examen de autopsia. De igual forma, señala que el protocolo de autopsia que se practicó el 4 de octubre de 1999 no cumplió con las directrices internacionales reconocidas para las investigaciones forenses, ya que no indicó una descripción completa de las lesiones externas y del instrumento que la ocasionó, la apertura y descripción de tres cavidades corporales,
cabeza, tórax y abdomen, y en la conclusión se señaló causa indeterminada de la muerte. En otras palabras, se señala que, que la autopsia no cumplió con el protocolo internacional que establece, ¿no? Que el informe de autopsia debe comprender o contener una descripción completa de las lesiones externas y del instrumento que las ocasionó y también debe describir, ¿no? La, las, o los hallazgos, las evidencias encontradas en la apertura de tres cavidades corporales que son cabeza, tórax y abdomen. De igual forma, en lo que se refiere a la investigación policial, señala que hubo una falta de diligencia de las autoridades estatales al no iniciar inmediatamente la investigación de los hechos, lo que impidió, entre otras cosas, la oportuna preservación y recolección de la prueba y la identificación de testigos oculares. Asimismo, los funcionarios estatales no preservaron ni realizaron una inspección de la casa de reposo Guararapes, ni efectuaron la reconstrucción de los hechos para explicar las circunstancias en que murió el señor Jiménez López. Debido a esta falta de investigación, los familiares de la presunta víctima denunciaron ante diversos organismos los hechos relacionados con la muerte del señor Jiménez López y reclamaron justicia en el caso. En cuanto al proceso penal, en el fundamento 194, la Corte señala que en respuesta a los tratos crueles, inhumanos y degradantes a los que fue sometido el señor Damián Jiménez López y a su posterior muerte, el primer recurso que el Estado debió haber suministrado era una investigación efectiva y un proceso judicial realizado de acuerdo a los requerimientos del artículo 8 de la Convención, tendiente al esclarecimiento de los hechos, la sanción de los responsables y el otorgamiento de una compensación adecuada. Asimismo, en el fundamento 203, la Corte señala que el plazo en el que se ha desarrollado el procedimiento penal no es razonable, ya que más de 6 años de iniciado todavía no se había dictado sentencia en primera instancia y no se habían dado razones que puedan justificar esta demora. Esta demora también tuvo repercusión en el ámbito civil, donde tampoco se había dictado sentencia de primera instancia. En cuanto a las reparaciones, la Corte establece como beneficiarios en principio, como parte lesionada al señor Damián Jiménez López, en su carácter de víctima, por las violaciones de los derechos consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Además, también se considera como parte lesionada a la madre y hermana de la víctima en su carácter de víctimas de violación de los derechos consagrados en los artículos 5, 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Y finalmente también se considera como parte lesionada al padre y hermano de la víctima en su carácter de víctimas de violación del derecho consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana. En cuanto al daño inmaterial, se tiene que, en cuanto a la pérdida de ingresos, en relación a la pensión que recibe el señor Damián Jiménez López, la Corte considera que no hubo pérdida, pues dicha pensión fue trasladada a su madre. Y por su parte, en relación a que la hermana de la víctima dejó su empleo de la municipalidad de Ipueiras como consecuencia de la muerte de su hermano, la Corte fijó como indemnización la suma de $10.000. En cuanto al daño emergente, la Corte fija como indemnización la suma de $1.500 por los gastos funerarios incurridos y por el traslado del cuerpo para la autopsia. En cuanto al daño inmaterial, en los fundamentos 231 y 232, la Corte establece que las víctimas o sus familiares conservan el derecho que pudieran tener que reclamar ante la jurisdicción interna como indemnización de los particulares que pudieran ser responsables del daño, precisando que con motivo de la responsabilidad internacional del Estado, nace para este una relación jurídica nueva que consiste en la obligación de reparar, distinta a la reparación que los familiares de las víctimas pudieran obtener de otras personas naturales o jurídicas. En el presente caso, la Corte estima que no es pertinente el pago de una compensación económica por daño inmaterial para la madre y hermana de la víctima por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, pues la propia sentencia constituye una forma de reparación. Sin embargo, precisa que sí corresponde una reparación en los términos de del artículo 63.1 de la Convención. Como otras formas de reparación, la Corte establece que este apartado se determinará aquellas medidas de satisfacción que buscan reparar el daño inmaterial, que no tenían un alcance pecuniario, así como medidas de alcance o repercusión públicos. En ese sentido,
La Corte, en principio, valora el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado y reconoce que este ha adoptado internamente una serie de medidas para mejorar las condiciones de la atención psiquiátrica en las diversas instituciones dentro del Sistema Único de Salud. Asimismo, la Corte señala que la obligación del Estado de investigar los hechos que generaron las violaciones del presente caso, o es obligación del Estado investigar los hechos. Asimismo, ordena como medida de satisfacción la publicación de la sentencia en el diario oficial y en otro diario de amplia circulación nacional y señala que el Estado debe continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de la salud mental. En cuanto a las costas y gastos, la Corte ordena que el Estado reintegre la cantidad de $10.000 o su equivalente en moneda de Brasil a los familiares de la víctima y que asimismo entregue al Centro por la Justicia Global una cantidad que estime pertinente para compensar los gastos realizados por esta organización. En cuanto a la modalidad de cumplimiento, la Corte señala que el Estado deberá pagar en efectivo las indemnizaciones y reintegrar las costas y gastos dentro de un año, contado a partir de la notificación de la sentencia. En el caso de las otras reparaciones, deberá realizarlas en un tiempo razonable. El pago de las indemnizaciones deberá efectuarse directamente a las víctimas o, de ser el caso, a sus herederos, y además el pago deberá hacerse en dólares o en la moneda nacional de Brasil y deberá ser pagado de manera íntegra sin ningún tipo de descuentos o retenciones. En cuanto a los puntos resolutivos, se tiene que, en principio, la Corte admite el reconocimiento parcial de responsabilidad internacional del Estado de Brasil por las violaciones a los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana. Asimismo, declara por unanimidad que el Estado violó en perjuicio del señor Damián Jiménez López los derechos a la vida y a la integridad personal consagrados en los artículos 4.1, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana, que el Estado violó en perjuicio de las señoras Albertina Viana López e Irene Jiménez López Miranda y los señores Francisco Leopoldino López y Cosme Jiménez López, familiares del señor Damián Jiménez López, el derecho a la integridad personal consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana en relación con la obligación general de respetar y garantizar los derechos establecidos en el artículo 1.1 de dicho tratado, en los términos de los párrafos 155 a 163 de la sentencia. Asimismo, declara que el Estado violó en perjuicio de las señoras Albertina Viana López e Irene Jiménez López Miranda los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial consagrados en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana. Asimismo, señala que esta sentencia constituye per se una forma de reparación en los términos del párrafo 251 de la misma y dispone por unanimidad que el Estado debe garantizar en un plazo razonable que el proceso interno tendiente a investigar y sancionar a los responsables de los hechos de este caso surta sus debidos efectos en los términos de los párrafos 245 a 248 de la sentencia. Ordena también al Estado publicar en el plazo de 6 meses en el diario oficial y en otro diario de amplia circulación nacional por una sola vez el capítulo séptimo relativo a los hechos probados en dicha sentencia, sin las notas al pie de página correspondientes, así como la parte resolutiva de la sentencia en los términos del párrafo 249 de la misma. Además, señala que el Estado debe continuar desarrollando un programa de formación y capacitación para el personal médico, psiquiátrico, psicológico, de enfermería, auxiliares de enfermería y para todas aquellas personas vinculadas con la atención de salud mental, en particular sobre los principios que debe regir el trato de las personas que padecen discapacidades mentales, conforme a los estándares internacionales de la materia y aquellos establecidos en la presente sentencia, en los términos del párrafo 250 de la misma. Adicionalmente, señala que el Estado debe pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana López e Irene Jiménez López Miranda en el plazo de un año por concepto de indemnización por daño material la cantidad fijada en los párrafos 225 y 226 de la sentencia, en los términos de los párrafos 224 a 226 de la misma. Que el Estado debe pagar en efectivo a las señoras Albertina Viana López e Irene Jiménez López Miranda y a los señores Francisco Leopoldino López y Cosme Jiménez López en el plazo de un año por concepto de indemnización por daño material la cantidad fijada en el párrafo 238 de la sentencia en los términos del párrafo 237 a 239 de la misma.
que el Estado debe pagar en efectivo en el plazo de un año por concepto de costas y gastos generados en el ámbito interno y en el proceso internacional ante el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, la cantidad fijada en el párrafo 253 de la sentencia. Y asimismo señala que supervisará el cumplimiento íntegro de esta sentencia y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta sentencia. El Estado deberá rendir a la Corte un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. Finalmente, en cuanto a las resoluciones de supervisión y de cumplimiento, se emitieron inicialmente cuatro resoluciones de supervisión de cumplimiento parcial en las que se reconocía el cumplimiento de la sentencia de forma parcial, valga la redundancia, por parte del Estado. Y finalmente, con fecha 25 de septiembre de 2023, se publicó la sentencia de supervisión de cumplimiento del caso Jiménez López versus Brasil, en la que se resolvió finalmente declarar, ¿no?, concluido el proceso y archivar el expediente, atendiendo a que el Estado de Brasil ya había cumplido con los términos ordenados en la sentencia, ¿no? Eso sería todo. Muchas gracias.